Bueno, está el doctor Lastreto con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va, Ella es Adriana. Adriana, Marianita, Vaquita. Hola, Así que Doc. tenemos morocha nueva. Sí, sí. Muy bien. ¿Qué tema ha traído, doctor? Bueno, llegando a fin de año casi siempre es época de hacer algunos balances y en materia de salud esto también se hace. Fíjese, hay una reciente publicación en la revista de Lancet, una prestigiosa revista con temas médicos, que habla de un estudio que hace un consorcio de 700 profesionales sobre las 240 enfermedades más comunes en 188 países. Esto lo hace, este grupo está coordinado por un equipo de la Universidad de Washington. Y dice cómo han cambiado las cosas en los últimos 20 años respecto a cuáles son las principales causas de muerte en el mundo. Cuando uno piensa en cuestiones de salud o en cuestiones que pueden causar muertes importantes, seguramente piensa en ébola, piensa en malaria, en gripe A. Y esto es lo que realmente ha bajado en los últimos años y han dado paso a otras enfermedades de tipo crónico, tanto en los países ricos como en los países pobres. Digamos, ha avanzado, reitero, tanto en los países ricos como en los países pobres, lo que es la muerte por diabetes, las muertes por enfermedad obstructiva pulmonar crónica, el EPOC, la enfermedad obstructiva pulmonar crónica, y también han avanzado las muertes por problemas de tipo renal, por insuficiencias renales, en los últimos 20 años. Fíjense, en el año 2013, porque son estadísticas que recién se están terminando ahora, que muestra este estudio, lo que duplicó las causas de muerte en los últimos años fue, primero la enfermedad coronaria vascular, ¿no es cierto? Sí. Las enfermedades vasculares cardíacas. Segundo, el ictus. Y tercero, la enfermedad obstructiva pulmonar. Los accidentes cerebrovasculares. El ACV. Los accidentes cerebrovasculares. Esto ha duplicado la cantidad de muertes que se producían hace 20 años y pasaron a formar la principal causa de muerte del año pasado, a nivel mundial. Por supuesto que hay países que tienen diferentes características, ¿no es cierto? Hay, digamos, todavía existen países como Haití, Bolivia, Nepal, Nigeria, que están muy lejos de las cuestiones de salud relacionadas a lo que sucede en Japón, en España, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero el resto de los países, o inclusive las economías emergentes, tipo Brasil, tipo China, e inclusive Argentina, está empezando a tener enfermedades muy similares a los países del primer mundo. Y por ejemplo, si uno piensa en España, que tiene características muy similares a nosotros, se han producido algunas modificaciones. Sigue estando en primer lugar la muerte por enfermedad cardíaca vascular. Pero el segundo lugar, que estaba por las enfermedades, los accidentes cerebrovasculares, pasó a ocuparlo el cáncer de pulmón, las muertes por cáncer de pulmón. Y esto tiene alguna razón. España ha sido de los últimos países que entraron en todas las leyes antitabaco, digamos, mucho antes de todo Estados Unidos, y después fueron entrando los países europeos, y de los países europeos España es de los que último ha entrado. Entonces se está viendo esto. Y también pasó esto, digamos, el cáncer de pulmón que estaba en cuarto lugar pasó al segundo lugar. Y una cosa muy llamativa, el Alzheimer, que estaba en el sexto lugar, pasó al cuarto, dejando por detrás al cáncer de colon y dejando por detrás a la enfermedad, al EPOC. Fíjense, son cambios que se van produciendo y que es importante conocerlo fundamentalmente para digamos, quienes manejan las políticas de salud, para ir adelantándose a estas cuestiones, porque en muchos lugares todavía se sigue pensando que las causas de muerte ocasionadas por el embarazo, parto y puerperio siguen siendo importantes, y en general en el mundo han disminuido. Inclusive han disminuido en África, han disminuido en la India. ¿Y a qué se debería que haya aumentado el índice del Alzheimer, por ejemplo? Y tiene que ver con el sistema de vida, digamos. Por ejemplo, el tema de las infecciones, de las muertes por enfermedad crónica renal, las muertes por insuficiencia renal, tiene que ver con el sistema de vida, digamos, con la obesidad, con el aumento de la diabetes, todas enfermedades que terminan produciendo alteraciones a nivel renal
Y que lo importante o lo que hay que destacar, que en estas enfermedades de tipo renal, cuando dan síntomas, a lo mejor ya está el 90% de la función renal alterada. Por lo tanto, habría que ver cómo se hace para desde la medicina primaria, desde la atención primaria de la salud, ir viendo cómo se evitan estos problemas, porque una vez que apareció el problema, la solución es muy difícil y hay muchas posibilidades de que pueda producir la muerte o que haya que ir irremediablemente a un trasplante de riñón, cosa que tampoco es, si bien se ha adelantado mucho en esto, no es fácil, hay largas listas de espera. Y esto también, por lo que preguntaba Marianita, ¿a qué se debe esto? Y se dice que se debe mucho a lo que tomamos, a lo que consumimos, que tiene que ver con los agroquímicos, que tiene que ver con determinadas sustancias tóxicas. Que van activando. Que van activando y con una cosa que seguramente vamos a desatar una polémica o vamos a recibir respuestas en contra. Dicen que desde que se utilizan muchas medicinas alternativas han aumentado las afecciones de tipo renal. Eso dice este trabajo. No sé si, creo que es como para discutirlo, como para investigarlo, como para ver muchas veces qué es lo que se utiliza en estas medicinas alternativas, que en general no tienen el control tan riguroso que tienen otros medicamentos, ¿no es cierto? Doctor, y en el caso de los accidentes cerebrovasculares que usted mencionaba recién, en relación a nivel mundial, también se está viendo a nivel mundial, porque lo vemos en Argentina muchísimo. Este último tiempo realmente o se desconocía o se informa más tal cual, pero a nivel mundial también está dando este mismo índice. Sí, esto está aumentando en los países desarrollados, por supuesto que es mayor, pero también aumenta, no es que sea mayor, que se muere más gente de esto. La gente vive más y llega a edades que se mueren de estas patologías, ¿no es cierto?, de las enfermedades crónicas. Al haber ido disminuyendo en los últimos 20 años, desde, mire, la disminución que hubo desde 1990 al 2013, se ha, por ejemplo, ¿de qué se morían mucho los chicos? Se morían de sarampión, se morían de diarrea. En estos últimos, comparando en 1990 con 2013, disminuyeron las muertes por sarampión un 81%, 81%, y las muertes por diarrea 57%. Entonces, claro, esto permite una mayor ¿cuánto aumentó la expectativa de vida también? En 1990, la esperanza de vida general a nivel mundial era de 71 años. No, perdón, de 65 años. En la actualidad es 71 para los varones y 75 para las mujeres. Y se calcula que hay que seguir esta tendencia en el 2030, a 15 años, ¿no es cierto? Va a ser 83 para las mujeres y 79 para los varones. O sea, va aumentando, y esto va aumentando, ¿por qué? Porque esto es un promedio, ¿no es cierto? Entonces, al disminuir la mortalidad infantil, al disminuir la mortalidad en edades jóvenes, se van produciendo estos casos. Pues, digamos, lo importante es que quienes manejan estos temas de salud tienen que ir viendo cómo va sucediendo esto, porque los planes y los modelos que se deben ir realizando tienen que estar enfocados hacia esto, a cuáles son las enfermedades prevalentes, cuáles son las que producen mortalidad más temprana y cómo hacemos para poder diagnosticar precozmente y favorecer la expectativa. Gracias, doctor. Al contrario. Lo que está claro que nos siguen enterrando ella también. Que sí. Claro, siempre. Cambia la tendencia, pero ella siempre sigue. Exactamente. Así es. Bueno, 11...